Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta cuarta entrega del proyecto Rescatando la Luz del Ser. Este cuarto vídeo lo he titulado La responsabilidad más allá de la sanación. Y es que, bueno, siguiendo un poquito la línea de los vídeos anteriores, recordamos que primero en el proceso de introspección nos dimos el permiso de mirar el pasado, manifestar el dolor del niño herido, recolocarnos en la relación con nuestros padres, llegar al perdón. Después también atravesamos en el vídeo anterior todo el proceso de las resistencias, que en realidad no se limitan a esta etapa, sino que las resistencias son resortes que saltan en todo momento en el proceso, pero bueno, el primer encontronazo fue, en mi caso, después de empezar a trabajar con mi niña herida. Y ahora, aún estando en la etapa de sanación, me voy a detener en dos momentos, en dos tomas de conciencia que para mí fueron súper importantes. Una es el saber que en un momento dado hay que decidir salir de la etapa o de la posición de víctima, y un segundo momento en el que hay que decidir salir en sí de la etapa de sanación. Entonces, bueno, primero empezando por el momento en el que salimos de la víctima. ¿Por qué ocurre esto y en qué contexto? Bueno, si uno está realmente comprometido con su proceso de sanación y de mirarse dentro con honestidad, tarde o temprano la vida te va a empujar fuera de ese espacio de confort en el que uno se ha situado, en la víctima un poco, en el resentimiento, en el dolor del pasado, y hay que dar el salto hacia otro momento. Eso, como todo es opcional, hay quien siempre se queda en la víctima y está perfecto si esa es la experiencia de vida que ha venido a experimentar. Pero bueno, en la evolución, en mi caso, yo seguí este proceso y me di cuenta de que la vida no me iba a dejar quedarme cómodamente ahí asentada. Y bueno, me regaló de pronto un nuevo paradigma, una nueva manera de entender la realidad, que en mi caso vino de mano de un libro que se llama La medicina del alma, que me vino a plantear la pregunta quizá más trascendental, más simple al mismo tiempo, que había recibido en mi vida. Y la pregunta era: ¿consideras que la vida es tu amiga? Yo me quedé como, ¿qué significa esto, no? A la vez que no entendía muy bien las implicaciones de tal pregunta, algo en mí resonó con una fuerza enorme, ¿no? Esa sensación de que lo que te están diciendo y transmitiendo conecta con una verdad esencial, una verdad cósmica que escapa más allá del propio raciocinio, ¿no? Entonces, bueno, en este momento me abría a esta posibilidad. ¿Y si la vida realmente me apoya? ¿Y si la vida sabe lo que hace? ¿Y si la vida a mí y a todos nos está siempre acompañando y posibilitándonos que vivamos justo las experiencias que tenemos que vivir para nuestra evolución, aunque a nuestro ego, nuestro personaje, le moleste, le rechine, le incomode, le dificulte, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Bueno, para mí este paradigma fue revelador, realmente me cambió la vida, y desde aquí agradezco a las personas, a Eric Rolf, a Josep Soler, que son, bueno, las personas de alguna manera que recibieron esta información y la transmitieron, la convirtieron en libro. Pero no me voy a detener en los personajes, porque al final para mí lo más importante es el mensaje, que es la esencia de lo que la vida nos quiere transmitir. Luego esos mensajes se transmiten a través de personas y personajes que, como todos, tenemos ego, y que si no está bien pulido el mensaje acaba desvirtuándose. Entonces, bueno, yo siempre me voy a referir al paradigma en sí y no a las personas que posibilitaron que llegara a mi vida, aunque estoy en profundo agradecimiento con ellos, pero ya di el salto más allá del personaje, ¿no? Entonces, bueno, cuando me abría esta realidad, que para mí sentía que era una realidad, que la vida me habla, que la vida me cuida, que la vida sabe lo que hace, en ese momento empiezas a pasar del paradigma de la casualidad al de la causalidad.
y dejas de preguntarte por qué me pasa esto, y empiezas a preguntarte para qué. En ese para qué se conecta con una humildad profunda, porque asumes que tú no tienes la respuesta, que aunque en ese momento que te está pasando eso desagradable, tú no entiendes para qué está ocurriendo, delegas el control y sueltas la necesidad de saber, confiando en que la vida sabe lo que hace, que si eso que te está ocurriendo está siendo de ese modo duro o desgarrado en ese momento, es porque tu alma, digamos, a otro nivel, está necesitando esa intensidad para recibir el aprendizaje que le toca. Entonces, bueno, claro, esto es como para mí supuso el comienzo del fin del sufrimiento, con todo lo que implica que el ego se revuelve contra eso, porque al ego le encanta echarle la culpa a todos y quedarse en la víctima, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajito, ¿no? Ir aprendiendo a poner el servicio, ir aprendiendo a poner al ego al servicio del ser, que de eso hablaré en el próximo vídeo, por cierto. En fin, bueno, entonces, para mí fue, ese paradigma me trajo esta realidad de que la vida te cuida, sabe lo que hace, y también fui abriéndome a una maravilla que fue descubrir que la vida habla. Yo como filóloga y amante, digamos, del conocimiento profundo de los procesos de comunicación, descubrir que la vida hablaba, y no solamente hablaba, sino que la vida era poeta, porque hablaba a través de metáforas, para mí supuso una apertura preciosa. La vida se empieza a llenar de magia y se empieza a llenar de mensajes, ¿sí? La manera en la que esos mensajes nos llegan son de dos formas. Va a depender un poco del nivel de escucha y de receptividad que tengamos a esos mensajes, porque si estamos sordos, estamos a lo nuestro, el volumen de la voz, digamos, de la vida, del mensaje en concreto, va a tener que ser mucho más alto. A mayor atención, a mayor receptividad, el volumen puede ser más moderado. Entonces voy a hablar de estas dos intensidades y de lo que eso supone en la vida de uno. Cuando el volumen del mensaje de la vida es bajo, porque ya tenemos cierto silencio interno, cierta calma, cierto espacio interior que permite la recepción de eso que la vida nos está trayendo desde fuera, que en realidad luego descubres que no hay un fuera y un dentro, que todo es un reflejo, ¿sí? Pero bueno, te llegan esos mensajes a través de sincronías. Jung fue el primero que habló de las sincronías, hablaba de que es un principio no causal que conecta los acontecimientos. Es decir, todas esas aparentes coincidencias no son más que la manifestación de una capa de la realidad, de la experiencia humana, que escapa a la lógica causa-efecto. Habrá quien diga, claro, que, por ejemplo, en mi libro me baso básicamente en eso, ¿no? En aprender a recoger esos mensajes y a interpretar esas sincronías. Habrá quien diga que es muy rebuscado, que eso es buscarle 3 pies al gato, pero como todo es una opción, ¿sí? Cada uno tiene la opción, y en mi caso así lo elegí, de darle un sentido profundo, trascendental si quieres, y sobre todo coherente a todo, absolutamente todo lo que me pasa en la vida. Viktor Frankl hablaba de que no se trata tanto de hallar el sentido de la vida, sino de dar sentido a la propia existencia. Entonces, en la mano de cada cual está dar sentido a lo que vivimos, ¿sí? Tampoco se trata de soltar el poder, y se trata de soltar el control. Es decir, de asumir que no sabemos para qué nos pasan las cosas, aunque tienen un sentido seguramente coherente y cohesivo y apoyador para nuestro proceso, pero sí se trata de soltar el control, pero no el poder. Es decir, no se trata de seguir de manera cegada el camino que cada sincronía nos presenta. Para mí, al menos, se trata más bien de aprovechar la aparición de cada sincronía para sentirme, para crear un espacio de silencio y de quietud momentánea en donde yo pueda valorar o sopesar la dirección que yo quiero tomar en ese momento de mi vida. Es decir, para mí
Las sincronías son indicadores de dirección, pero sobre todo son indicadores de la necesidad de pararme para realmente observar y decidir si la vida que tengo, si la relación que estoy teniendo, si el trabajo que estoy asumiendo, sea lo que sea, si realmente está alineado con mi corazón y con el camino que mi alma ha elegido vivir. Por otro lado, cuanto más trabajamos con nuestro cuerpo en terapia o bueno, haciendo lo que cada uno considere y más conectados estamos con él y más fino es el velo que nos separa del mensaje real que el cuerpo nos quiere dar, menos fuerte es el volumen que la vida tiene que utilizar para transmitirnos los mensajes. Por el contrario, si estamos en un acelere continuo, en una inercia de vida, estresados, con muchísimo ruido interno, el volumen de ese mensaje va a tener que ser muy alto. En ese momento es en el que nos ocurren accidentes, en el que el cuerpo manifiesta síntomas o incluso enfermedades graves. La gravedad de la enfermedad va a ser simplemente un reflejo del volumen que ha tenido que utilizar la vida o nuestra alma para transmitirnos un mensaje de por ahí no va la cosa, tienes que reconducirte, escucharte y cambiar. Bueno, son muchos los escritores y las corrientes que nos invitan a dejar de luchar contra los síntomas y a empezar a relacionarnos con ellos de una manera más creativa. Como cuento, La medicina del alma para mí fue un libro importante en este sentido. Otro libro súper importante en mi camino fue La enfermedad como camino, otro La sanación del corazón, otro El cuerpo como herramienta de sanación. Aquí abajo en el vídeo iré colocando los títulos y los autores por si alguien quiere referenciarse a ellos. Y bueno, de alguna manera lo que todos los autores y todos estos planteamientos comparten es el recordarnos que somos dioses, pero que somos dioses dormidos, que tenemos la capacidad de crear nuestra realidad, pero no lo hacemos porque estamos dormidos. Y que podemos utilizar la incomodidad que los síntomas traen a nuestra vida como un despertador, como una manera de tomar conciencia de nuestro cuerpo y de nuestro estar en la vida. El problema es que esta cultura, esta sociedad, este planeta, esta raza no nos invita precisamente a sentir. Es más, la enfermedad, yo diría por antonomasia de esta era, es el que no se nos permite sentir. Entonces muchas personas, de manera inconsciente, cuando necesitan manifestar sus necesidades profundas, recurren, entre comillas, a la enfermedad para darle voz a eso que no puede salir de otra manera. Alice Miller, de la que ya hablamos en el segundo vídeo, hablaba de que la enfermedad es el lenguaje mudo del cuerpo. Me gustaría aquí citar una reflexión que ella hace muy interesante. Dice: nos pasamos la vida obedeciendo a un fantasma que en nombre de la educación, la moral o la religión nos fuerza a ignorar nuestras necesidades naturales, a reprimirlas y a luchar contra ellas para acabar pagándolo con enfermedades cuyo sentido no podemos ni queremos entender y que intentamos curar con medicamentos. Pero el cuerpo acaba rebelándose. Aun cuando se le tranquilice provisionalmente con ayuda de drogas, tabaco y medicamentos, el cuerpo acostumbra a tener la última palabra porque descubre el autoengaño con mayor rapidez que nuestra razón, sobre todo cuando ésta ha sido entrenada para funcionar con un yo falso. Es posible que uno ignore los mensajes del cuerpo o incluso que se ría de ellos, pero en cualquier caso, merece la pena prestar atención a su rebelión, porque su lenguaje es la expresión auténtica de nuestro verdadero yo y la fuerza de nuestra vitalidad. Creo que esta última frase es súper importante, ¿sí? Los síntomas utilizan un código que conecta con el lenguaje profundo de nuestra esencia, y abrirnos a ellos es abrirnos realmente a conectar no solo con nuestra necesidad profunda, sino con la certeza en el fondo de que la enfermedad no existe, ¿sí? Aunque bueno, esto ya lo podemos comprender cuando hayamos pasado por otros pasos previos. Cuando nos abrimos entonces a recibir los mensajes que estos síntomas nos transmiten, nos damos cuenta de que tenemos todo el derecho a sentir, que hemos venido a esta vida, a este planeta, a esta experiencia para sentir,
para ser. Entonces, la clave en realidad está en abrirnos a nuestros sentimientos, a dejar de luchar contra ellos, porque en el momento en que dejemos de luchar contra los sentimientos, dejaremos de ver en todas las manifestaciones de nuestro cuerpo a un enemigo y empezaremos a entender que esos síntomas, esos mensajes del cuerpo vienen a apoyarnos y a traernos una información súper valiosa sobre nuestra historia y también sobre nuestros potenciales para el futuro. Sobre la importancia de los síntomas en nuestra vida, me gusta mucho cómo lo comenta y lo comparte Ngo Cogno en su libro La sanación del corazón. Dice, los síntomas son nuestros maestros interiores, nos ayudan a descubrirnos y no nos juzgan. Estos síntomas surgen sencillamente en el transcurso del tiempo para expresar un desequilibrio y nos acompañan con miras a una transformación. Aunque sea difícil acogerlos porque aportan consigo tensión y sufrimiento, no por eso dejan de expresar la perfección intrínseca de nuestro ser profundo, la inteligencia creadora que nos anima. Entonces, bueno, en nuestra mano está ser capaces de trascender la creencia de que el dolor o la incomodidad son síntomas de que algo va mal y empezar a darle la vuelta a esa creencia y comprender que ese dolor y esa incomodidad pasajera puede ser la señal de que hay algo que cambiar y puede ser la oportunidad para realmente alinearnos con nuestra esencia y con la coherencia que hemos venido a vivir aquí. Una vez que hemos decidido acoger los síntomas de las enfermedades como regalos y posibilidades de crecimiento, más allá de la queja, del victimismo, del resentimiento, del dolor, entendiendo que vienen siempre a apoyarnos y a sustentarnos en nuestra evolución, para mí llegó también un momento súper importante que fue el preguntarme, ¿esto de la sanación tiene fin? ¿Realmente es un proceso que termina o uno está toda la vida sanando? Porque claro, ya vimos que cuantas más capas quitamos, más capas aparecen y parece un pozo sin fondo este de la sanación. Y en realidad así puede ser hasta que tomamos la decisión de salir de este ciclo de la sanación. Pero antes de esa decisión, a mí me ayudó mucho comprender por qué yo en mi caso tenía este afán de mantenerme ahí, seguir quitando capas y seguir comprendiendo. Me ayudó mucho a entender que la sanación ocurre cuando nuestra alma necesita ir a recuperar algo que se ha quedado atrapado. Y es que cada experiencia que vivimos, todas las experiencias, tienen un aprendizaje para nosotros, un aprendizaje que debemos acoger e integrar en nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el personaje se queda atrapado en la emoción, se queda atrapado en el dolor de la experiencia y no es capaz de permitir que el aprendizaje traspase ese dolor y llegue realmente al alma. Entonces el alma tiene que ir a ese pasado, a esa experiencia una y otra vez para recuperar el mensaje y el aprendizaje que tiene que incorporar para poderse situar en un espacio evolutivo más sano, más evolucionado, valga la redundancia, desde el que pueda haber convertido esa experiencia de algo aparentemente traumático en algo sabio, en algo que le pueda seguir apoyando en su proceso de evolución. Entonces, bueno, comprender que esto ocurre así, el por qué nos enganchamos en la sanación, para mí fue súper importante. Luego ya hay también que entender qué pasa cuando nos quedamos demasiado tiempo en la etapa de sanación. Claro, ocurre que nuestra atención, nuestra intención, nuestra energía queda atrapada en otras líneas de tiempo que no son el presente. Y eso nos hace estar con un enfoque de reparación continua, es decir, la sensación de tengo que sanar esto para estar bien, tengo que quitarme este condicionamiento para avanzar. Siempre va a haber una sensación de necesidad de reparación que en inicio está bien, pero que puede llevarnos a un estado continuo de fragmentación energética, porque nuestra energía está dispersa en todos esos quiero y va a aumentar nuestra sensación de separación y de desconexión. Es importante, por tanto, cambiar el enfoque
de ese enfoque de reparación a un enfoque más amoroso de entrega y de receptividad, para poder empezar a crear de forma consciente el camino que va a seguir como consecuencia de la sanación, un camino que nos va a permitir abrir la puerta a nuestra conexión con la fuente. ¿Cómo podemos entonces cambiar el foco de ese pasado, digamos, a el camino que se abre más allá de la sanación? Primero entendiendo que toda sanación implica un dejar ir. Por tanto, hay que soltar, y para soltar puede ser interesante decirnos a nosotros mismos, ante cada experiencia en la que nos sintamos enganchados, podemos decir: me permito recibir todo el amor y toda la luz que esta experiencia oculta. De esa manera, un modo inconsciente, toda esa información que nuestra alma ha ido a recuperar al pasado va a quedar integrada en nosotros y vamos a poder soltar el enganche con esa experiencia y ponérnosla debajo del brazo para seguir el camino en vez de seguir cargándola en la espalda. También en este proceso de cambiar el enfoque del pasado y de la sanación al del presente y hacia la completitud, digamos, es primero reconocer nuestras cicatrices y bendecirlas. Me gusta mucho cómo lo plantea Jennifer Hoffman, que también hablamos de ella en otro vídeo, en un artículo que se llama After Healing, Bless Your Scars. Después de sanar, bendice tus cicatrices. Y nos habla de que todo proceso de sanación implica heridas y por tanto cicatrices. Las cicatrices no son solamente físicas, también son emocionales. Y está en nuestra mano ver qué hacemos con ellas. Podemos verlas como un recordatorio de nuestro dolor o verlas también como una muestra de aquello que hemos transformado, sanado y trascendido en nuestro proceso. Para mí fue muy reconfortante comprender que la misión de las cicatrices no es otra que el devolver a nuestros cuerpos físico, mental y emocional a la totalidad. Y que la misión, por tanto, no es hacernos olvidar que ha habido una herida, sino hacernos recordar que esa herida ha ocurrido y que ya ha sanado. Por tanto, podemos usar la cicatriz como una fuente de información que nos evite repetir aquel tropezón o aquel trauma que hemos vivido. Es decir, usar la cicatriz como una fuente de información que nos permita evolucionar. De esta manera, las cicatrices dejan de ser vistas como un castigo y podemos empezar a verlas como una bendición que nos ayuden a recordar todas las batallas, digamos, que hemos ganado en el proceso de sanación y no dejar de verlas como una herida o algo que hay que rechazar o demonizar porque nos conecta con el dolor. Y los regalos no dejan de llegar, porque ¿qué ocurre cuando cambiamos el foco de la sanación y lo traemos al presente? Que nos damos cuenta de que nuestra historia es el eco de nuestra esencia, que todo lo que hemos vivido nos ha hecho ser lo que ahora somos, que cada experiencia, cada dificultad, cada enfermedad ha sido un regalo que ha ido sumando para permitirnos ser lo que ahora somos. Igualmente, desde ese presente recobrado, nos damos cuenta y recordamos que no nos falta nada en realidad, que ya somos la fuente aquí y ahora. Y desde esa certeza de ser ya la fuente, es desde la que podemos mirar con tremenda ternura todo el proceso tan valiente, tan profundo que hemos hecho desde que decidimos atender a nuestro niño herido y su dolor, hasta que decidimos responsabilizarnos y salir del papel de víctima, pasando por la comprensión y la maravilla de que la vida nos apoya, nos cuida en todo momento, pasando por la certeza y la alegría de que la vida nos habla, se comunica con nosotros a través de sincronías si estamos más atentos, o a través de accidentes o enfermedades si estamos un poco más sordos espiritualmente, pero que en cualquier caso hay una necesidad profunda de que la existencia se comunique con nosotros, de que no estamos solos, y eso es un alivio y es un confort para el corazón enorme. Desde esa certeza de que ya somos la fuente aquí y ahora y que no nos falta nada, podemos congratularnos y felicitarnos por haber sido tan valientes, no solamente de haber hecho todo ese proceso del que hemos hablado, sino también por habernos atrevido a salir del ciclo de sanación en el que es muy tentador quedarse, porque supone una zona de confort no confortable y al mismo tiempo protegida y segura.
y desde esa valentía y ese arrojo de salir de ese ciclo podemos abrirnos a comprender por qué sanamos, para qué sanamos, y también reconocer la importancia de salir de ese foco de reparación y la necesidad de regresar al presente, habiendo bendecido todas las cicatrices y habiendo dejado de identificar todo ese dolor remanente como algo malo y reconocerlo como un regalo en agradecimiento a toda nuestra lucha o nuestro camino. Descubrimos igualmente que cuando enfocamos nuestra energía en el presente y ya hemos recuperado toda esa fragmentación energética que teníamos por tener nuestra atención en la sanación dispersada en tantos eventos y en tantos dolores, y ya hemos recuperado el foco en el presente, nos damos cuenta de que ese espacio del presente es el único en el que puede ocurrir la magia. Es un espacio en el que se da cabida a la posibilidad de que la chispa divina que somos se encienda por fin y podamos manifestar en esta tierra, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, la divinidad de lo que somos y el poder, la fuerza y la luz que nos habita. Y más allá incluso de la sanación profunda y del proceso particular de cada cual, es muy bonito entender que el paso que cada uno dé hacia su sanación y posteriormente hacia la liberación de esa sanación es un paso y es un crecimiento que estamos también ofreciendo a la Tierra, pues la Tierra, el planeta, Gaia, como ser de conciencia autónomo que es, también está en su propio proceso de ascensión y además tiene no solamente que llevar a cabo su propia sanación, digamos, sino que está acogiendo en toda la memoria etérica del planeta todas las sanaciones no resueltas, todos los traumas, todas las guerras, todos los procesos incompletos, no reconocidos y reprimidos de cada ser humano. Imaginaos la carga tan grande que tiene el planeta y que ahora se está liberando de ella gracias a su propio proceso y sobre todo también gracias al proceso individual de cada uno. Es decir, el trabajo que hagamos a un nivel individual repercute en la sanación del planeta y en la sanación de todas las otras personas que no están en el proceso. Desde la certeza profunda que ahora siento dentro, de que todo es perfecto, de que todo tiene un sentido más allá del dolor, más allá de la incomprensión de nuestro ego, más allá del sufrimiento que cada uno pueda estar viviendo, desde la certeza profunda de que la vida sabe lo que hace, que nos cuida, que nos habla, que está deseando transmitirnos sus mensajes, que son los nuestros, desde la certeza profunda de que ya somos la fuente y de que todo lo que necesitamos está ya aquí y ahora, os mando un abrazo enorme y os invito a conectar con el silencio donde habita la certeza de que el universo se sostiene y se genera desde el amor y que ese amor es el que da sentido a todo. Os invito a abrir la puerta del amor que verdaderamente libera, que no es otro que el de la aceptación profunda de todo lo que es y de lo que somos. Hasta pronto.